Bienvenidos a un nuevo viernes de cuentos en la Biblioteca Serrás. Hoy vamos a leer El lobizón oculto. El lobizón oculto. Se llamaba Rosario, tenía 17 años y era la chica más linda del pueblo, o por lo menos eso creía Antonio, el ayudante del panadero. Pero, ¿qué posibilidades tenía un pobre huérfano como él de enamorar a la hija de su patrón? Y aunque la enamorara, porque Antonio era un buen mozo que hacía suspirar a más de una, ¿qué posibilidades tenía de casarse con ella? Pocas o ninguna. Antonio, el menor de los 6 hermanos Sousa, se desquitaba aporreando con bronca la masa levada, y tal vez por eso los vecinos encontraban que el pan de la Federal estaba más rico que nunca. A Rosario la pretendían nada menos que el Vasco, el encargado de la estancia Los Jilgueros. Le decían el Vasco, pero había nacido aquí, en la Argentina. Tenía casi 40 años, era viudo y los días de fiesta solía pasearse por el pueblo montado en su yegua alazana, con su boina requintada y sus mejores botas, luciendo las monedas de plata de su tirador. Todos sabían cuál era el candidato preferido de don Secundino, el panadero, el papá de Rosario. El hombre no creía en historias románticas, pero creía en cambio en ciertos rumores. Se decía que el encargado les había robado tanto a los dueños de las estancias que ya tenía para comprarse 2 Los Jilgueros enteras, con vaquitas y todo. A Rosario no le gustaba el Vasco, lo encontraba viejo y amargo, como el mate que ella le servía cuando venía de visita. En una época en que la jovencita tenía que callar y obedecer, el lenguaje del mate era una manera de comunicarse. Con el mate amargo, Rosario le declaraba su indiferencia. Con el mate tapado, le decía que se buscara otra. El Vasco entendía, pero no le importaba. Ya le iba a enseñar él a esa chinita a cebar mate como se debe cuando fuera su mujer. Apenas la miraba de reojo y se dedicaba a conquistar a don Secundino hablando del precio de las vacas y de las ventas del grano. A la madre de Rosario tampoco le gustaba el Vasco. El hombre venía de otra provincia y apenas si se sabe algo de su familia. Nunca probaba nada de comer, ni siquiera las colaciones con dulce de leche, que preparaba la buena señora. Tenía un color raro, amarillento, a pesar de la piel atezada por el sol. El mal aliento se le sentía de lejos, y se rumoreaba que era 7º hijo varón. Por supuesto, nadie en el pueblito creía realmente en esa tontería del lobizón. Cosas del campo, decían. Sin embargo, los martes o viernes de luna llena, apenas se iba el sol, la gente se atrancaba en sus casas. No se podía negar que los perros, en esas noches, aullaban raro. A la mañana siguiente siempre amanecía muerto algún animal. Unas gallinas, un chivito, un cordero que algún vecino tenía en el fondo para cebarlo. Los animales aparecían semicomidos, con las tripas al aire. Otras veces el sepulturero se quejaba de que alguien había removido la tierra de alguna tumba reciente. Bromas de muchachones, seguramente, que se divertían asustando a las viejas. Entretanto, Antonio, desesperado de amor, había conseguido que Rosario recibiera sus mensajes. Era un muchacho instruido. La señora que lo crió le había enseñado a leer y a escribir. Sabía sumar y restar y hasta era capaz de dividir números de muchas cifras. Tenía una costumbre rara en esa época y en ese lugar. Le gustaba mucho leer. El cura le prestaba algunos libros de su biblioteca y otros se los pedía a don Joaquín, el anarquista del pueblo. Fue don Joaquín el que le dio la idea. Un día Rosario partió en dos un pancito que Antonio le había entregado, con un enguiño, y se encontró con un papel adentro. Se escondió rápidamente en el bolsillo de su delantal. No fue gran sorpresa. Hacía mucho que los dos jóvenes se decían todo con la mirada. El lenguaje del mate no les hacía ninguna falta, y pronto el ir y venir de mensajes le dio alas a sus amores. ¿Usted está conforme con su ayudante?, le dijo una vez el Vasco a don Secundino. No me gusta cómo mira ese joven. Se cree lo que no es. Trabaja conmigo desde que tenía 10 años, contestó don Secundino. Es de mucha confianza. La confianza mata al hombre. Me dijeron que anda leyendo más de la cuenta. Y habla mucho con el Joaquín ese, el que me solivianta los peones. Si lo tuviera conchavado en la estancia, ya le hubiera hecho bajar la cresta. Antonio estaba muy contento de no tener que trabajar en la estancia. El Vasco era famoso por el maltrato que le daba a su gente.
Después de muchos pancitos y muchos mensajes, a Rosario y a Antonio ya no les quedaba más que aquello con lo que soñan todos los enamorados, encontrarse a solas. Estaban dispuestos a afrontar los riesgos. Se decidieron por lo que parecía más seguro, el próximo martes de luna llena. Esa noche los vecinos se encerraban en sus casas en lugar de ocuparse de espiar a las vidas ajenas. Podrían salir del pueblo por separado, sin que nadie los viera. Se encontrarían en el sauce manco. Lo llamaban así desde que unos chicos le cortaron las ramas, cerquita del arroyo. Antonio se sentía raro esa noche. Estaba muy nervioso. Soñaba con tener entre sus brazos a Rosario. Soñaba con sus besos. Ahora que el momento había llegado, una sensación de ahogo le pesaba en el pecho. Llegó al sauce manco demasiado temprano. Cada minuto sin Rosario le parecía una eternidad. La noche estaba despejada y los árboles arrojaban sombras informes a la luz de la luna llena. De pronto vio llegar a Rosario. Venía corriendo, con su vestido rosa, el de fiesta, y una sonrisa feliz. Estaban solos, solos en el mundo entero. Hablaron, se rieron, se dijeron todas las palabras tiernas que tenían mal encerradas en la garganta. Antonio tomó una mano de Rosario y la acarició como si fuera un animalito tibio y suave. En ese momento, un sonido extraño destruyó el silencio, una mezcla de ladrido y rugido. Los enamorados se separaron con horror. Un enorme perro negro, del tamaño de un ternero de un año, gruñía ferozmente, amenazando a abalanzarse sobre Antonio. Sus fauces abiertas mostraban los dientes amarillos, afilados, chorreando sangre y baba. Sus ojos eran horriblemente humanos. El lobizón se lanzó sobre el muchacho, que cayó al suelo con el animal sobre su pecho. Un segundo después, Rosario había levantado una rama seca y golpeaba con toda su fuerza sobre la cabeza al lobizón. El perro hombre se dio vuelta y se lanzó a perseguirla. Rosario corrió unos metros, pero tropezó con una raíz y cayó. De un mordisco, el lobizón le arrancó un trozo de su vestido rosa. De pronto, inesperadamente, soltó a su presa. Un enemigo más temible lo desafiaba. Rosario se incorporó, tratando de ver a Antonio, pero el muchacho había desaparecido. Otro animal, con el pelaje todavía más oscuro y más brillante, enfrentaba ahora al hombre perro, los dientes en una mueca feroz. Los dos lobisones caminaron en círculos, olfateándose y mostrándose los colmillos. Comenzó entonces una lucha inimaginable. Los animales se mordían enconados, buscándole el cuello con cada nuevo ataque, saltando hacia atrás para protegerse después de cada mordisco. Con el cuello destrozado por los dientes de su rival, el primer lobizón cayó al suelo indefenso. El otro, sin embargo, no aprovechó la oportunidad para rematarlo. Se quedó allí, jadeando, mientras miraba a su enemigo. Los dos estaban bañados en sangre. Una aterradora transformación comenzó a operar sobre su cuerpo. Los miembros se estiraban, los hocicos y las orejas se encogían. El pelaje que los cubría iba desapareciendo, transformándose en ropa, pero la sangre no se iba. Ante los ojos horrorizados de Rosario aparecieron el vasco y Antonio. El vasco muy mal herido. Se quejaba débilmente. Antonio estaba lastimado pero entero. No perdió tiempo en dar explicaciones que no tenía. No está muerto, le dijo a Rosario. Hay que buscar ayuda. Si vas así a la estancia, te meten preso, dijo Rosario. Por el camino está el rancho de Ña Pepa. Seguro que encuentro a alguno de mis hermanos. Hay caballo. Era noche cerrada todavía cuando Ña Pepa terminó de curar las heridas de Antonio. Rosario ayudaba pasándole la plancha bien caliente a los trapos con los que vendaron al muchacho. Listo el pollo y pelada la gallina. Vas a andar bien, Toñito, dijo Ña Pepa. Antonio, que había soportado la dolorosa curación sin una sola queja, miró a las dos mujeres y se echó a llorar. No quiero, no puede ser. Díganme que no soy el lobizón. Ña Pepa, si somos 6 hermanos nomás, si nunca me había pasado. Ña Pepa suspiró profundo. Rosario se retorcía las manos. Tu mamá había quedado embarazada por primera vez cuando tuvo el accidente. Se cayó del caballo, un tostado malacara, al que nunca le tuve cariño. Ahí perdió al bebé, que como era tan al principio, nunca supimos si era varón o mujer. Ahora sé que es varón. ¿Y de aquí en adelante, cada martes o viernes de luna llena? Temblaba Antonio. No es así lo tuyo. Será solamente como hoy.
cuando tengas que defender lo que querés por vida o muerte. Al día siguiente, el misterioso accidente que había sufrido el encargado de la estancia era el único tema del pueblo. El vasco estaba inconsciente, muy grave. El doctor se negaba a hacer comentarios, pero los peones de la estancia decían que esas heridas solo podían ser de lobizón. Y otra noticia rara empezó a correr por el pueblo. Entre los dientes del vasco habían encontrado hilachas rosas, como si él mismo hubiera mordido un vestido de mujer. Rosario escondió su vestido desgarrado bien al fondo del armario. Desde que el vasco murió, nunca volvieron a aullar los perros en viernes de luna llena. Dicen que antes de morir recuperó la conciencia por unos instantes y alcanzó a agradecerle a Antonio. Díganle que me salvó para siempre, que me voy rogando por su alma. Nadie entendió bien lo que quería decir con eso, y Antonio no parecía dispuesto a aclararlo. Don Secundino, convencido por su señora esposa, con el sabio argumento de que no había nadie mejor que Antonio para ocuparse de la panadería, terminó por aceptar el noviazgo de su hija con su ayudante. Si Rosario fue feliz o no en su matrimonio, eso no se sabe. Cuenta la leyenda que no es fácil ser la señora de un lobizón, ni siquiera de un lobizón bueno.